Vamos, decimos José Luis de Aro y yo en día viernes, así mira, uff. Menos mal. Saludos hasta Nueva York, ¿cómo amaneces hoy? Pues básicamente, Gaby, ya terminando una semana que vuelve a ser intensa. De momento, eso sí, parece que el mercado vuelve al repunte. Estamos viendo en estos momentos en los futuros del Dow Jones subiendo cerca de 300 puntos y eso hace indicar que quizá podríamos terminar la semana con un balance positivo, algo que siempre es bueno a la espera de seguir conociendo muchos más datos y ver cómo evoluciona esa recuperación. Claro, pero yo decía, ¿cómo amaneciste hoy? De momento estamos respirando, estamos aquí compartiendo la actualidad económica, financiera, así que de Totalmente. momento estamos bien. Eso. Bueno, si es que siendo viernes tendría que mostrar José Luis de Aro algún nivel digamos, ¿no? Pero José Luis de Aro está al pie del cañón y eso es admirable. Oye, pero además, esta es una semana en la que no podemos dejar, y yo no pude dejar de lado, el papel del corporate world después de estas mega decisiones, y con eso quiero empezar, de la Corte Suprema, lo que toca a los trabajadores LGBTQ, la protección, por supuesto, que tienen ahora de la Corte Suprema, que no los pueden despedir, pero hay otros dos temas y los tres son sobre minorías hasta cierto punto. DACA y las empresas que metieron el hombro desde que empezó este pleito, desde que el presidente Trump quiso desmantelar esto que articuló el presidente Obama. Y por el otro lado, Juneteenth. Este día viernes, una cantidad importante de compañías se están pronunciando con ciertas medidas o día feriado o pago adicional o permitir hasta 8 minutos 46 segundos, etcétera. Cuéntame de lo que tú estás viendo en perspectiva esta semana y hoy, que es el Juneteenth. Básicamente, Gaby, estamos viendo cómo durante los últimos episodios que hemos vivido aquí en Estados Unidos, el corporate estadounidense está siendo mucho más consciente con muchos temas importantes en lo que se refiere a raza, a condición sexual, a muchos ámbitos, y esto es importante y se está reflejando sobre todo en esas acciones que están tomando las grandes multinacionales en todos estos temas y que sobre todo llegan avaladas también por las últimas decisiones del Tribunal Supremo. Es también importante a la hora de hablar y mencionar esas minorías cómo estas son las que más se ven afectadas en momentos de crisis económica como las que estamos viendo, y lo veíamos precisamente en esos datos de empleo correspondientes al mes de mayo, donde los hispanos y los afroamericanos eran los que experimentaban unas mayores tasas de desempleo. Seguiremos viendo medidas en este sentido por parte de las grandes multinacionales, pero lo importante aquí también, Gaby, es no perder el momento y seguir ampliando este tipo de protecciones, este tipo de medidas para asegurarse que ese cambio está aquí para quedarse y no es solo cortoplacista, siguiendo una tendencia relacionada pues, con las últimas revueltas raciales y con otros temas. Es importante sobre todo el aprender y sobre todo construir de cara al futuro. No, hombre, y sobre todo por lo que dices, José Luis, el jefe de la Reserva Federal esta semana en sus dos testimonios ante legisladores lo ha repetido y lo insiste. Mientras el presidente Trump está hablando de la recuperación en B, Jerome Powell de lo que está hablando son de los hogares de menores ingresos, de las minorías, de los más afectados, de empleos que no van a regresar, y uno piensa que ese es el tipo de población que queda expuesta a una crisis como esta. Completamente, y estamos viendo precisamente cómo no solo son los más expuestos, sino que además los trabajadores que han seguido acudiendo a sus empleos, especialmente en supermercados, en otro tipo de servicios ante la pandemia, precisamente corresponden a los sectores de la sociedad con menos ingresos. Son los más expuestos o los que más expuestos han estado al virus, y todo eso se deja notar en la recuperación y sobre todo en los efectos que puede haber de la misma. Es importante también el tener en cuenta que durante la crisis financiera y su resaca vimos cómo la clase obrera estadounidense fue una de las que más sufrió, y vimos cómo esa brecha social continuó incrementándose. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo las distintas medidas han intentado cerrar mínimamente esa brecha, y ahora mismo lo que vemos es que tras la
crisis económica que está generando la pandemia actualmente, esa brecha vuelve a incrementarse y todo ello es importante, sobre todo para la recuperación. Hay que tener en cuenta no solo a las minorías y a la clase obrera, sino también a las pequeñas empresas que siguen siendo esa columna vertebral en la creación de empleo aquí en Estados Unidos y que, como comentaba Powell esta semana, es una de las áreas que más afectada se puede ver por toda esta situación. Totalmente. Ya para cerrar esta parte de nuestra conversación, estaba yo leyendo esta mañana, bueno, pues algunas organizaciones que se dedican a impulsar emprendedores de raza negra, por ejemplo, que están contentos con que el tema esté en el radar de las corporaciones, pero dicen, no solo se trata de enviarle el cheque, porque lo que necesita un empresario o emprendedor blanco no es lo mismo que necesita un emprendedor negro que no tiene acceso a la banca necesariamente, porque en la banca comunitaria no están llegando todas las ayudas, ni siquiera las que está ofreciendo de primera mano el gobierno federal, ahora que estamos hablando de una pandemia. Oye, también es importante decir que, o preguntarte, mejor dicho, ¿qué pasa en el lado de los mercados en una semana en la que el presidente Trump ha tenido importantes derrotas de cara a la elección? Tú te acordarás cuando Bernie Sanders, bueno, de plano se tuvo que hacer a un lado o quedó fuera, pues, hubo una reacción en el mercado que se interpretó como que había alivio que no fuera Bernie Sanders el contendiente por sus ideas del presidente Trump en esta elección. ¿Qué has visto, has detectado ya alguna reacción en lo que parece se perfila una batalla un poco más reñida? Básicamente en estos momentos, Gaby, Wall Street no solo está mirando a esa carrera electoral a la Casa Blanca, sino está mucho más atento a lo que pueda ocurrir en el Capitolio. En estos momentos todo apunta a que los demócratas permanecerían o contarían con esa mayoría en la Cámara de Representantes y las miras están puestas en el Senado. Tradicionalmente, Wall Street y el mercado, los inversores, favorecen el que haya un bloqueo, el que una de las cámaras esté en manos demócratas y otra en manos republicanas, porque eso indican que no vamos a ver grandes avances legislativos y en un momento en el que hemos visto, sobre todo en los últimos años, cierta desregularización impulsada por la administración Trump, Wall Street lo que sigue apostando es en que no haya muchos más movimientos, porque sí que es cierto que en el momento en el que viésemos una cámara, un Capitolio controlado por los demócratas y quizá Joe Biden en la Casa Blanca, podríamos ver una mayor regulación en algunas áreas como el sector financiero, como el medio ambiente, y esto hay algunos sectores que podrían verse más damnificados. Pero en estos momentos todavía entre las mesas de inversión, las apuestas o más o menos las proyecciones siguen siendo bastante ajustadas en el sentido en que todavía tenemos que ver cómo van evolucionando los próximos meses esa recuperación económica. A nivel nacional vemos como en las encuestas Joe Biden en estos momentos sacaría una ventaja media de alrededor de más de 8 puntos a Donald Trump, pero como vimos en 2016, las encuestas también pueden equivocarse y la clave va a seguir estando en cómo vayamos viendo esa evolución económica y sobre todo si vamos a ver otro plan de estímulo fiscal que quizá incluya nuevos pagos directos y demás, con lo cual todavía vamos a tener que esperar seguramente hasta mediados de septiembre, comienzos de octubre, para tomar realmente el pulso a la carrera electoral estadounidense. ¿Cómo está interpretando el mercado que el domingo hablábamos de un rebrote en Beijing de COVID-19? Empezamos en Wuhan en el año y después nos estamos yendo a Beijing, todas estas medidas masivas, el testeo masivo de población, el cierre de escuelas, pero hace unas horas las autoridades diciendo que ya, digamos, ya está controlado, está bajo control. Evidentemente China es el que da el mensaje y desde China hay poca confianza después de la manera en la que se manejó este COVID-19 en comunicación. ¿Cómo está respondiendo el inversionista a esto? De momento, Gaby, parece que hemos visto algo de tensiones a lo largo de la semana, especialmente porque este rebrote en Pekín también coincide con un repunte en las infecciones aquí en Estados Unidos, en estados precisamente que adelantaron esa reapertura o que no tomaron medidas de confinamiento tan severas como, por ejemplo, se tomaron aquí en el noreste de Estados Unidos. Estamos hablando de estados como Florida, Arizona, Texas, pero sin embargo,
es cierto que uno de los puntos optimistas que estamos viendo en estos momentos procedentes de China y al que los inversores también están prestando mucha atención son esos datos macro y sobre todo los datos de consumo. Y en esto es importante destacar cómo, por ejemplo, Alibaba y JD.com celebraban durante la jornada de ayer una de las más importantes jornadas de rebajas, y hemos visto un gasto récord de 136.000 millones de dólares, algo que indica que aunque todavía seguimos viendo brotes y todavía hay que seguir prestando mucha atención al coronavirus, sí que es cierto que parte de los consumidores estarían respondiendo bien de cara a la reapertura y de cara a esa recuperación. Y por eso hoy, precisamente, viernes, el mercado se está centrando más en este tipo de datos que en ese rebrote que veíamos en Pekín. Tendremos que también seguir esperando para determinar si realmente Pekín tiene ese brote bajo control o si de lo contrario podríamos ver una situación similar a la que vimos a comienzos de año y que ha desatado la pandemia a nivel global. Oye, nunca hablamos de Europa porque nunca da tiempo, porque hay mucho de lo que se puede tocar aquí, pero sabemos perfectamente que se está tratando de gestionar un paquete de rescate en lo que es la eurozona de más de 800.000 millones de dólares. Se espera que sea abordado hasta julio. Vamos, abordado ya formalmente en lo que es este proceso o este trámite. ¿Qué más me dices de lo que está pasando en Europa por estos días? Además de que ya sabemos que se reabrieron algunas fronteras, que se abrieron algunas salas de cine, por ejemplo, en España, etcétera. Básicamente Europa y especialmente los países del sur, y estamos prestando más atención a España e Italia, que son los que más se han visto afectados por la pandemia, van a requerir esas ayudas que se están negociando en la jornada de hoy, que seguiremos viendo más información al respecto. Es importante tener en cuenta que en Europa ese impacto económico va a ser mayor porque ya veníamos con algunos problemas estructurales del pasado. Sí que es cierto que también, por ejemplo, esa red laboral y esas protecciones laborales con las que cuenta el sistema europeo son más fuertes a las que vemos aquí en Estados Unidos, y quizá del lado del mercado laboral podríamos ver un impacto algo menor, aunque eso sí, por ejemplo, en el caso de España seguimos viendo unos niveles de desempleo muy importantes, pero en cierta forma esa recuperación va a depender completamente de esos programas de ayuda, porque precisamente países como España e Italia van a requerir esas ayudas para poder enfrentar los próximos meses, también no generar otras crisis migratorias que puedan venir, por ejemplo, del aumento de la deuda pública y que puedan generar aún tensiones en los mercados y revivir algunos de los episodios como ya vimos en 2010, 2012 en el caso de España. Por supuesto. ¿Cómo nos vamos, José Luis? ¿Qué dejamos aquí plantado para irnos de fin de semana? Aunque obviamente falta lo que ocurra en la jornada bursátil de hoy, pero a ti te veo sí hasta el lunes. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos perfilas? Pues básicamente creo que hoy vamos a tener una jornada optimista. Ya lo veíamos, lo comentábamos, cómo va a comenzar el mercado. Parece que además vemos cómo China, según la agencia Bloomberg, estaría dispuesta a seguir aumentando esas compras agrícolas, con lo cual parece que del lado comercial ha brindado cierto optimismo al mercado. Quizá una de las noticias que más ha sido interesante esta semana, Gaby, y que vamos a seguir hablando sobre este tema, es Hertz. Y al hablar de Hertz me refiero más también a aplicaciones como Robinhood, donde estamos viendo cómo esos inversores más jóvenes, con perfiles más jóvenes, están interesándose por el mercado y están invirtiendo también en compañías en las que quizá podemos ver una rentabilidad a cortísimo plazo, pero también son más especulativas, y todo ello también se está dejando notar en esas subidas que hemos visto desde el pasado 23 de marzo, cuando tocábamos mínimos aquí en la bolsa estadounidense. Simplemente para ponerlo en contexto y cerrar esta conversación, Hertz tenía después de que hablábamos de cuánto subió esta empresa que está en Chapter 11, cuando normalmente la acción se diluye prácticamente en su valor, esta compañía dice, voy a aprovechar este momento, voy a vender acciones por $500 millones, eso es lo que es la intención. El juez de la Corte de Bancarrotas, que tiene que decir sí o no a estas cosas, dijo sí,
y parece que la Comisión del Mercado de Valores dijo, voy a investigar, porque Hertz decía que el valor de lo que iba a vender se podía diluir. Así que alguien piensa en los acreedores que Hertz tiene que pagar, y aquí la Comisión del Mercado de Valores pues está pensando en los inversionistas. Completamente. Y todo ello hace también ver esa parte especulativa del mercado que se está generando también al hilo de todas las inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal, ese optimismo que hemos visto en el mercado que sigue relativamente disasociado con la economía real, y todo esto hay que tener cuidado, Gaby, porque lo que no queremos ver es ningún tipo de susto en los mercados financieros en un momento en el que todavía la recuperación económica es bastante incierta. Y ese va a ser nuestro siguiente tema contigo también y con otros analistas. ¿Se está creando una burbuja? ¿Se puede hablar de una burbuja? El riesgo de una burbuja, yo llegué a este país cuando hablamos de la burbuja de Internet y tú ya sabes lo que pasó en esa época, mi querido José Luis. Así es, y de hecho yo llegué a este país justo en los primeros albores de la crisis financiera que vimos en 2008. Sí que es cierto que hay determinados activos en los que en estos momentos estamos viendo cierto encarecimiento. Las distintas fases que califican a una burbuja, esa fase de euforia, la podríamos estar viendo precisamente lo que comentábamos anteriormente en las plataformas online de inversión que de repente dejan de lado las comisiones, en las que inversores que quizá de a pie, que quizá no tienen tanta experiencia, están comenzando a mirar o a invertir en compañías sin tener el conocimiento necesario, y todo eso puede llevar a un momento especulativo que hay que seguir con cuidado antes de llegar a generar realmente una burbuja que, si estalla y coincide con la situación actual, podría complicar aún más esa recuperación. Y con tasas de interés para ahorrar en el piso, pues también está el incentivo de salir a ver en dónde más consigo dinero. Oye, pues ese Wall Street, Main Street no se refleja en esta relación profesional que tenemos tú y yo. Aquí no estamos separados y la realidad se parece en ambos casos. Te deseamos un excelente fin de semana. Gracias por este resumen. Muchas gracias a ti, Gaby.